Bueno, como les dije, vamos a presentar a los candidatos del Partido Verde. Estamos reunidos en un café de la ciudad de San Rafael, en Barú, y vamos a conocer a todos los candidatos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y departamental de este Partido Verde. Precisamente la lista 181. Vamos a recorrer acá, estamos con todos los protocolos, les voy a ir mostrando. Estamos reunidos acá con todos los candidatos que van a estar tanto a nivel provincial como a nivel departamental y a nivel nacional. Vamos a empezar a dialogar con los candidatos nacionales, con Marcelo Romano, que es el candidato a senador nacional, y con el diputado provincial Mario Vadillo, candidato también para diputado nacional. El sol nos está jugando una mala pasada, a ver acá. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora sí, los tenemos en pantalla. Bueno, cuéntenos un poco de en qué se caracteriza este Partido Verde. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecerle a todos los que han venido, a los que nos han recibido, sobre todo a la gente de San Rafael, que nos ha abierto la puerta. Esta es una oferta política, una propuesta política útil en el medio de todas estas grietas que nos están haciendo vivir. La verdad que nuestros ejes son 4, defendemos al trabajador, defendemos a los consumidores, atacamos la corrupción y sobre todo defendemos el ambiente. Esa es la bandera más importante. Quiero ser muy breve porque quiero que hablen todos y bueno, en mi caso soy senador provincial, en este caso vamos como senador de la Nación, como candidato, tirando la lista y abriendo la posibilidad para que muchos jóvenes, que son la característica de este partido, es un promedio de 40 años de edad, puedan seguir participando. Muchísimas gracias al portal por haber venido esta tarde. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, los ejes de campaña ya nos acaban de decir. ¿Cuáles son las propuestas para la gente? ¿Por qué hay que votar el Partido Verde? Bueno, lo primero que tenemos que entender que aunque el gobierno lo presente de otra manera, estamos en una elección legislativa. Es decir, que no se va a ver qué gestión política ni de poder ejecutivo. Acá se tiene que elegir legisladores. Nosotros lo que estamos tratando es primero que se incorporen legisladores nuevos. El 90% de los candidatos tiene menos de 40 años. Después lo que queremos hacer es que estos legisladores tienen un compromiso muy grande con el ambiente. Que eso es muy importante en este momento que se está viviendo, donde si vemos la montaña mendocina no tiene nada de nieve. Es decir, tenemos un problema grave en el cambio climático. Y va muy de la mano con el tema ético. Por eso cuando uno dice vamos a votar a alguien, tiene que pensar también en votar el control. Porque si vemos que los Sagasti y Suárez Cornejo se pusieron de acuerdo y voltearon la 7722, y solamente el pueblo y algunos legisladores se pusieron de nuevo a esa norma, a esa gran norma que tenemos de protección del agua, seguimos viendo cómo se pone en negocio con IMSA y entonces gastan los dineros públicos para hacer un botín político. Y lo que hemos visto que también se tiene que ver temas muy chicos, pero muy grandes para el ciudadano. Muy chicos como CEP, por ahí uno dice, bueno, la verdad que es una obra social, pero hay muchos trabajadores públicos que hoy día están con muchos problemas con esa obra social. Entonces nosotros tenemos proyectos de ley para liberarlos a todos esos ciudadanos y que puedan elegir su obra social. Tenemos muchos proyectos que ya estaban en la legislatura trabajándose y que queremos que se den continuidad. Sería muy importante que haya oferta electoral. Esto que nos quieren obligar a que si somos tenemos que estar en contra de Macri o en contra de Cristina y el odio, eso no nos sirve porque ellos no nos están cuidando el bolsillo. Entonces nosotros necesitamos candidaturas que sí se pongan la camiseta del ciudadano de a pie, ese que se necesita todos los días. Cuando decimos proponerle algo a los mendocinos, ¿qué le propone el Partido Verde a los mendocinos, ustedes que están como candidato a Partido Nacional, diferente a lo que ya está hecho en todas las otras gestiones? Digamos, ¿qué es lo que hace a este partido atractivo que vamos a hacer diferente a lo que ya está Mira, hecho? Te voy a decir una cosa muy chiquita, pero es muy grande. Sí. Nosotros todo el año estuvimos acompañando a las asambleas autoconvocadas de inquilinos. Fíjate que en realidad parece chiquito, pero son todas personas que dicen pagamos de hace años
un alquiler, queremos haber pagado nuestra casa. Eso le estamos proponiendo también. Nosotros tenemos un proyecto específicamente de leasing inmobiliario para transformar a estos inquilinos a que puedan llegar a ser propietarios. Es decir, estas son cosas que los partidos grandes le dicen, no, estamos inaugurando casas, y en realidad dan dando 100 casas, 50 casas, y el déficit habitacional es superior a los 70.000 casas. Entonces creo que nosotros estamos llevando ideas que vienen del ciudadano hacia la política, no al revés. Es algo importante, Mario. Yo le voy a quitar a mi compañero de ruta, siempre nos peleamos por el micrófono. Algo importante también que vos preguntabas, la enorme diferencia que el Partido Verde y todos los integrantes no tenemos jefes en Buenos Aires o en la Casa de Gobierno de Mendoza que nos digan qué tenemos que hacer. Nosotros, nuestros jefes son los ciudadanos de Mendoza. Esa es la característica principal de esta agrupación política. Estamos despojados de aquellos productos políticos enlatados, donde nos mandan a defender quizás a veces a otros dirigentes políticos cosas que no son de nuestra incumbencia. Mario recién decía, el bolsillo del ciudadano solamente lo hemos defendido aquellos políticos que no tuvimos jefes en Buenos Aires ni en la Casa de Gobierno. De hecho, hay muchísimas acciones que hemos tenido como legislador luchando contra el impuesto del automotor, que ustedes no se van a olvidar, pero casi un impuestazo que en ese momento, si nosotros hubiésemos tenido un jefe en Buenos Aires o en la Casa de Gobierno, nosotros no podríamos haber salido a enfrentar esto, la revisión técnica obligatoria, la expropiación de penitentes. Yo creo que esa es la característica más importante. Hay un tema que a veces nos preocupa a muchísimos de los mendocinos y que los periodistas, algunos los tratamos y otros se llaman el silencio. Es que tenemos un país que tiene muchas leyes, pero faltan quienes controlen. Y me gustaría plantear eso, ¿no? Algunas veces se preguntaron, tenemos la ley que es re importante para la provincia, que recién tocamos, la 7722, pero falta control. ¿Cómo les gustaría manejarlo? ¿Han pensado desde el partido? Te contesto rápido, después lo dejo a Mario porque seguramente quiere ampliar. Ahí viene otra clave importante. Cuando existe la suma del poder público, se divide, se disuelve la república. En Mendoza hay una especie de suma del poder público. Un solo político maneja. El presidente de la Corte lo puso, maneja el Tribunal de Cuentas, maneja la Oficina de Ética Pública, maneja las mayorías parlamentarias en forma automática, y así todo el bosquejo del Poder Ejecutivo puso a un diseñador gráfico a controlar y a cuidar el ambiente. ¿Esto qué significa? Puso a un amigo de él. Esto es lo importante también. Cuando fallan los controles es porque falla la política. Por eso es importante que ahora cuando vaya a votar el mendocino no le dé el poder absoluto a ninguna de las dos mayorías parlamentarias que hoy tienen hegemonía en Mendoza. Porque como decía Mario recién, se pusieron de acuerdo a Anabel Fernández Agasti y Cornejo y derribaron el único cinturón de seguridad que tiene el agua de Mendoza, que es la ley 7722. Ese es un botón que sirve de muestra. Por eso es importante que el poder en Mendoza sea equilibrado. No le demos todo a un par de personas que nos han llevado los números que son nefastos. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerlo cuando hablamos de la 7722, es hay departamentos metalíferos y bueno, y la importancia que tiene la minería para la provincia de Mendoza. ¿Creen que se puede hacer una minería cuidada? ¿Han pensado eso? ¿Han pensado en la minería de segunda línea? Bueno, en nuestro caso, no solo la metalífera, nos ¿no? tocó votar Hierro Indio, por ejemplo, que es un proyecto minero y que lo votamos a favor. Es decir, creo que siempre que nosotros no estamos en contra de minería, estamos en defensa del agua, que es diferente. Es decir, sí, cualquier proyecto, pero también puede ser que no solamente es minero, puede ser industrial. Sí. También defendimos ahora cuando Irrigación quería ampliar los controles, amplió de la 778, una resolución que permite a muchas industrias ser contaminantes, ser agentes contaminantes. Eso es muy grave y sin embargo los partidos mayoritarios no lo tocan a los temas. Y sí, creo que eso es lo que uno tiene que buscar. Acá yo mismo pedí venir a Sierra Pintada a ver a ver qué controles hay, sí, para empezar a hacer la remediación que han llevado más de 20 años para empezar a hacerla. Y sin embargo, no me dejaron entrar, no lo dejaron entrar a Mauro, no ha empezado y no sabemos en qué características tiene el control de esas sustancias. Enorme cantidad, más de 500 tambores de uranio que está tirado, casi te podría decir. Entonces, me parece que Mendoza no va a poder llegar a hacer procesos industriales que manejen alta contaminación hasta que tenga controles adecuados.
Además, el cambio climático, Mario, está haciendo estragos en el mundo. Es necesario empezar a tener conciencia que vivimos en una sola casa, que es la casa común, que es la Tierra. No tenemos a dónde disparar. Si ustedes ven los medios internacionales, están el desequilibrio que ha generado el ser humano en el afectar absolutamente el ambiente, bueno, lo estamos sintiendo. Entonces, todos esos jóvenes que nos están siguiendo en las redes, que son más conscientes de los que tenemos más edad, de que ellos van a ser los que van a tener que soportar las consecuencias de no haber cuidado el ambiente, yo creo que también es importante. Y la palabra, ¿no? Es decir, el solo hecho de ver el partido verde, la bandera verde, te da la certeza y la seguridad que nosotros tenemos plena conciencia de que ahora en más los diálogos en materia ambiental, en materia de producción, de lo que sea, ¿no? Tiene que ser o tiene que empezar a ser tripartita. Ya no es el gobierno y la empresa que va a generar y va a gestar el proyecto, sino que está la comunidad que se perjudica o se beneficia con ese proyecto. Venimos a implementar todo este tipo de cosas, como dijimos recién con Mario, y dándole la posibilidad a muchísima gente que no había participado, que no tenía la posibilidad de participar en política y que tenga estas banderas, ¿no? Está bueno aclarar que no están en contra de la minería. Y una pregunta: cuando votaron en las cámaras de diputados y senadores de Mendoza la ley que iba a suplir la 7722, llamó la atención unas noticias periodísticas, sobre todo de sanrafaelinos, que estaban inaugurando su propia mina, el caso del doctor Ernesto Sanz y el caso de la familia Félix. ¿Qué comentario al respecto pueden hacer? ¿Se sintieron como con impotencia? Después la derogaron a la ley, pero ¿les llamó la atención que estuviese como esperando para inaugurar sus minas? Realmente esto es lo que sucede cuando la sociedad pierde la confianza en la dirigencia, ¿no? Lo mismo pasó con la revisión técnica obligatoria. ¿Cuántos talleres habían ya preparados cuando con Mario nos oponíamos hasta que no arreglaran las calles y no hicieran eso? Con la 7722 pasó una bisagra histórica, y esa es la bisagra histórica que a nosotros nos da la posibilidad de decir, bueno, estamos por buen camino. Todo aquello que el andamiaje político clásico ya tenía armado, pensando que la licencia social se confundía con acuerdo de cúpula, fue lo que nos permitió a nosotros decir, bueno, es necesario que sigamos haciendo política. Siempre ha existido este abrigo al calor del poder. Para nosotros no es nuevo. Lo importante es que existan fuerzas políticas que no solamente se opongan a este tipo de tráfico de influencia, sino que defiendan lo que es importante. Nosotros no vamos a proscribir ninguna actividad. Sí vamos a proscribir la minería boba, la minería de Hachal, que dejó 5 ríos contaminados, la minería de Calingasta, que hasta una minera chilena tiró escombros del lado argentino, la minería de Andalgalá, de Belén, en Catamarca, provincias que son la meca de la minería en la Argentina y son más pobres de lo que eran antes de que llegara la minería. Si la nación no desembolsa recursos en esas provincias como San Juan y Catamarca, serían mucho más pobres. Un sanjuanino recibe 2 veces más que un mendocino de coparticipación federal. Si esa minería boba del cianuro, de la lixiviación a cielo abierto, fuese un derrame económico, no tendría la necesidad la nación de bajar recursos. Esa es a la minería que nosotros nos oponemos, a la minería boba. Pero hay minería de tercera categoría, rocas de aplicación. Nosotros no podemos proscribir una minería, es como si proscribiéramos la abogacía, nosotros 3 nos quedamos sin trabajo. Eso no lo haríamos nunca. Sí, lo que es perjudicial para el medio ambiente, ¿no? La última pregunta y después el mensaje para los mendocinos que van a votar el próximo 12 de septiembre en las PASO es el Atuel, por un lado, y por el otro lado la energía de Mendoza, ¿no? Nosotros en San Rafael tenemos la mayoría de los niwiles y pagamos la luz más cara que toda la República Argentina e incluso que en Chile. ¿Qué opinión les merece al respecto? Sí, bueno, el tema de los servicios públicos acá en Mendoza, siempre acordate que también está el gobierno, ¿no? Una parte de la energía eléctrica es el VAT, que lo pone el gobierno, se lo fija el gobierno, y la otra parte es fijado por la nación. Acá el problema, por ejemplo, es que los municipios cargan la iluminación, la cargan dentro de la factura. Sí. En otras partes del país no es así. Acá hay un gran negocio de los municipios en recaudar más de lo que pagan ellos a EDENSA por la luz. Entonces, a veces no es tan fácil las comparaciones. Es decir, sí, te viene alumbrado público más o menos como el consumo que tenés bimestral. Claro, porque en un momento los municipios, esa es la parte del municipio que tiene que pagar la electricidad densa, sí, de lo que gasta en los focos.
en un momento se dieron cuenta de que podían sacar dinero de ahí. Entonces pagan una parte más barata y le cobran más caro al usuario. Entonces, incluso Marcelo ha denunciado que los pozos, es decir, por ahí en una finca que no tienen ningún tipo de luminaria en su callejón, le están cobrando iluminación que se le carga el agua del motor. Sí. Entonces no tiene nada que ver. Pero como los controles no funcionan, nosotros hemos denunciado esto mismo al EPRE y acá siempre está todo apañado, ¿no? Hay una cúpula, por eso cuando hablan de gasto político, siempre dicen, no, los legisladores cobran mucho. Pero el gasto político verdadero está en un montón de factores que se le van agregando a lo que vos vas pagando todos los días. Ese es el verdadero gasto político, pagar por luminarias que no tenés. Yo quiero hablar de los 34 metros cúbicos que nos debe el Coirco, es decir, el río Colorado, a los mendocinos por el agua que nosotros le damos del Río Grande. Cuando vos preguntaste a Tuel, los que estudiamos el derecho de agua y somos fanáticos del derecho de agua, aprendimos desde muy chiquititos que el Coirco tenía una deuda enorme con Mendoza. Nosotros le pedimos a los mendocinos que presten mucha atención cuando hablen de Portezuelo del Viento, una obra de $1.000 millones que está amañada y se la han dado a una empresa china que cuando le tocó hacer un dique en Sudamérica dejó un dique en Ecuador con 8.000 fisoras. Busquen Coca-Cola Sinclair, se llama el dique, y además denuncia de corrupción. Esos $1.000 millones que van a gastar en Portezuelo del Viento, le pedimos de corazón a los mendocinos que le exijan al gobernador de Mendoza que hagan el trasvase del Río Grande a la Tuel. Recuperaríamos 80.000 hectáreas nuevas irrigadas. ¿En dónde? En San Rafael, en General Alvear, en Malargüe. Tenemos que reutilizar esos dineros para optimizar el recurso hídrico que cada vez va a ser menos, cada vez va a ser más escaso y la demanda va a ser superior. Vamos a tener un problema gravísimo de estrés hídrico. Entonces, ese dinero, con Mario hemos denunciado hasta el hartazgo, las cloacas las están tirando al río Tunuyán, al arroyo Payata, al cacique Guaymallén. Ese dinero, hagamos obras de infraestructura hídrica, de saneamiento, que le permitan a los mendocinos vivir un poco mejor. Y otra cosa más, ustedes los sanrafaelinos también sufren el fenómeno de las aguas claras, porque cuando la nación se le ocurrió cortar el río para hacer los Lingüiles, no lo hizo la provincia de Mendoza, generó también el fenómeno de las aguas claras. Cuando existe un embalse, todos los sedimentos se van y se posan. Cuando no hay una red secundaria o terciaria impermeabilizada, existe lo que se llama percolación. El agua se va al subsuelo porque no hay posibilidad con los sedimentos naturales de que se impermeabilicen naturalmente. Entonces, ustedes acá en San Rafael encima tienen ese problema del fenómeno de las aguas claras. Es decir, necesitamos, aquí apunto, a que el Departamento General de Irrigación esté administrado como corresponde y que exista una descentralización política y administrativa, porque se vienen momentos muy duros en materia de manejo de agua. Vamos a tener un estrés hídrico y hace falta gente con pericia para administrar eso. Por eso es importante que en estas próximas elecciones le exijan a los partidos mayoritarios que parece que está todo bien, que no está todo bien, y le den un mensaje en la urna y le digan, miren, necesitamos en esto una transformación y un cambio fundante y fundacional. Le voy a tirar 2 datos de cosas que pasan en San Rafael que van muy en contra del Partido Verde. Por ejemplo, tenemos un cementerio parque que está al lado del canal Imaginal que contamina el agua, y San Rafael está por instalar un crematorio sin estudio de suelos, sin estudio de impacto ambiental, ya teniendo uno en General Alvear, que lo quieren instalar en el distrito de Montecomán, que está más o menos, separa a 10 kilómetros la distancia que hay entre San Rafael y General Alvear más o menos, o sea que no tendría justificativo para instalarlo en San Rafael sin ese estudio de impacto ambiental. Y tantas cosas como tener basurines, que donde uno clasifica la basura, plásticos por algún lado, y no tenemos una planta de reciclaje tampoco, así un gasto también innecesario. Por eso digo que vivimos en una ciudad lejos de lo que sería el cuidado de la ecología, ¿no? Bueno, yo le agradezco al portal. Me gustaría presentarte ¿sí? a los integrantes de lo que va a ser la oferta electoral. Me voy a acercar más acá. Andrés, le doy la palabra, la cabida a Andrés, porque después, sí. Bueno, están los legisladores provinciales, tenemos Carolina, sí. Eduardo que están por ahí, pero le doy la derecha a Andrés. Andrés, candidato a concejal por San Rafael. Bueno, cuando una sociedad ha llegado a este punto es porque produce conductas que la llevan a ello.
para cambiar a la sociedad hace falta reproducir conductas distintas. Si no, el resultado de las cosas que nos acontecen siempre van a ser los mismos. Sí. Y estamos llegando a 40 años de democracia y la sociedad está colapsando moralmente y económicamente. La sociedad tiene que saber mirar cuanto antes hacia otro lado. Y tenemos que revertir nuestras prioridades, porque las cosas más básicas como el agua no estamos viendo el elemento de la vida, ni siquiera vamos a empezar a considerar temas éticos, jurídicos o económicos, cuando no valoramos el elemento central que nos va a permitir construir una sociedad, que es la correcta regulación del recurso más escaso que tiene el ser humano. Yo invito a la comunidad sanrafaelina a que apoye al Partido Verde y a que produzca una conducta distinta para revertir una realidad y para que en nuestra comunidad en particular podamos tener prioridades distintas. Las prioridades de San Rafael no son hacer bulevares. Las prioridades de San Rafael es tener un esquema primario de producción central. El turismo es accesorio y es complementario, y la pandemia lo ha demostrado más que nunca. Es el elemento más débil de la sociedad para producir trabajo. Y las crisis pandémicas van a acelerarse cada vez más en el mundo que tenemos. Necesitamos generar trabajo sólido, fundado en la agroindustria, y eso necesitamos el recurso del agua. Los invito a cambiar ese comportamiento y a acompañarnos en el Partido Verde. ¿Tu plataforma como candidato a concejal en qué se va a basar dentro de todas las necesidades que hay en este departamento con más de 200.000 habitantes? Si llegaras a ocupar una banca... Mi primer compromiso moral es que voy a terminar y no voy a ser partícipe del negocio de la democracia de los últimos 40 años. No se han perdido una quincena en repartirse los negocios del pueblo. Cuando Mario habla de los controles del ITV, tienen nombre y apellido. Se los repartieron entre dos partidos dominantes. No era una prioridad para San Rafael, era una búsqueda de buscar impuestos en el mismo sector de siempre, en forma absolutamente arbitraria, que vehículos que pagan un determinado modelo pagan y otros no pagan. En función de la seguridad no estaba. Lo que mi compromiso central en principio parte por un valor ético. Es un valor de hacer lo que hay que hacer éticamente, hacia el principio de la igualdad de toda una comunidad. Y que todos tengan esa oportunidad y que los negocios sean para el conjunto de la sociedad y no para un capitalismo de amigos. ¿Cómo te imaginas un honorable consejo deliberante con una minoría y con la mayoría de la gente de Félix? Haciendo lo que hay que hacer, sembrando la semilla que hay que poner. Una voz donde la sociedad se puede expresar libremente y podemos construir a largo plazo. Los grandes proyectos se construyen a largo plazo. De los departamentos que tiene San Rafael, hay varios que no tienen las necesidades primarias, como por ejemplo Cuadro Venegas, Villa 25 de Mayo no tienen gas natural todavía. ¿Vos creés que eso se puede lograr? Habría que ver cuáles son las prioridades. Lo importante sería calefaccionar esa gente. ¿Cuál sería la forma? Habría que verlo. Si el gas natural es la opción o no. Ahora tenemos la garrafa para todos. Bueno, estamos hablando básicamente que el mundo tecnológico va a tener muchas opciones energéticas. No necesariamente tiene que ser la opción energética del gas, ¿correcto? Más cuando estamos hablando del calentamiento. Yo sigo pensando en Mendoza, tiene una usina solar y tenemos formas de producir una industrialización respecto de ese proceso. La clave va a estar básicamente en cómo acumulamos capital lícitamente, abierto para la comunidad. Te voy a dar un proyecto, hay un viejo proyecto en la comunidad sanrafaelina en el año 83, colocar turbinas en el marginal de la Tuel, que podríamos estar generando usinas. Hay mucha gente que en vez de estar comprándose un departamentito para alquilar, podríamos tener un proyecto de generación energética donde los sanrafaelinos podemos comprar acciones en una empresa municipal que coticen en bolsa y que generen dinero para los sanrafaelinos en forma pública. Ahora, ¿el negocio va a ser de los amigos de siempre o va a ser de la comunidad sanrafaelina para tener un costo energético bajo? Y si a los amigos de siempre le agregamos a los políticos de siempre, porque hay varias empresas son los amigos de siempre, que tienen empresas, ¿no? Exactamente. Con testaferros. Nos usan uno te larga el tendido eléctrico sanrafaelino, los postes de luz de la ciudad, están ocupados por empresas privadas que no pagan nada. Uno te larga el cemento y el otro te larga el asfalto acá. Por ejemplo. Entonces parte de la misma cosa. Es lo que la sociedad ha construido. Ese monstruo
que cuyas consecuencias la sociedad padece, porque por ahí no lo comprende, pero la sociedad lo ha construido, lo tiene que deconstruir para cambiar su calidad de vida. Bueno, te dejo la última pregunta y el mensaje para los sanrafaelinos que van a votar en las urnas, en las PASO. La agricultura sanrafalina, donde había una finquita, ahora hay una hermosa cabañita para alquilar. ¿Qué opinión te merece? El subfraccionamiento de la propiedad nos va a condenar al futuro, porque el recurso central de San Rafael es la tierra. San Rafael creció como tal, necesita recuperar la unidad mínima económica. El subfraccionamiento ha sido indiscriminado y está vinculado a una política municipal que permitió la realización de fraccionamientos en lugares que no correspondían. Pero tampoco va a poder hablar de agricultura, por más que recuperemos la unidad económica de la tierra, cuando no tenemos agua. En San Rafael las propiedades de hoy no riegan, porque no la hay. Y vuelvo a lo mismo, el agua va a ser más escasa y el único ejemplo que tenemos para recuperar eso es una alta tecnificación y racionalización del recurso. Las personas probablemente vamos a tener que tener un determinado cupo de agua gratuita y el resto del agua no va a poder ser derrochada, va a tener que ser priorizada para qué usos tenemos que hacer. Y basta ver lo que está pasando en el mundo. Ciudades grandes, mega ciudades como Sudáfrica, que no tienen agua y que ya están racionalizando el agua de este modo. Tenemos que pensar hacia el futuro para poder establecer prioridades que hoy ya constituyen nuestro presente. Buenísimo. Invito a los sanrafaelinos a ir al Diamante, a ver el agua del Toro, una laguna inexistente, con un dique sin funcionamiento. Los invito a ver la cantidad de agua que tiene Rellenos, no hay agua. Vamos a tener temperaturas altísimas este año y va a ser testimonio de lo que estoy hablando en este momento. Si llegas a ser concejal, me encantaría que agarraras y visitaras el parque de Mariano Moreno. Cuando yo era una niñita así, chiquitita, ya han pasado 30 años, en ese, como una especie de riachuelo, no sé, chiquitito que había, se hacía kayak, la gente iba a tomar mates, comía. Ahora la gente de la misma isla del Río Diamante corta los árboles y se los lleva para las estufas. Te dejo esa idea porque es una materia pendiente que hay para San Rafael. Solamente ahí no se puede ir. Una por la delincuencia, otra porque es un parque totalmente destruido y el laguito está podrido, con un olor sui generis Lo conozco de toda la terrible. vida. He sido un ciclista y un andante. Las consecuencias que ese parque padece son las vacilaciones que la municipalidad tuvo del destino de la isla. Divina la Plaza Francia, pero... Hace 40 años la municipalidad decidió que allí iba a haber el conjunto de los clubes deportivos. Los clubes deportivos llevaron la luz y llevaron el agua y la municipalidad decidió construir con el tendido eléctrico de 4 clubes un asentamiento que ya tiene más de 10.000 personas. Sí. Bien. Y una urbanización que salió Una carísima. urbanización precaria que deja sin agua y sin luz prácticamente a todos los que la pagan, porque está todo colgado. Esa gente tiene que tener derecho a la vivienda, porque el lugar está, los lugares y la tierra está y el municipio tiene el lugar para generar urbanizaciones. No hace falta regalar casas, podemos urbanizar lotes. Y el proyecto del leasing, que es un contrato de locación con opción a compra, es una viabilidad de que una persona se pueda construir su propia casa. Hay que traer a la gente al mundo de la licitud y de los sueños y no de las cosas regaladas. Muchas gracias. Nos vamos a acercar ahora a los candidatos a tanto senador provincial como a diputado provincial, Carolina, Eduardo Sosa, Florencia Sombra. Con ellos yo les cuento a la audiencia que ya estuvimos tomando un rico café el fin de semana pasado, hablando de temas totalmente interesantes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por la invitación. Hay un tema que yo estuve hablando con ustedes, me decían, ¿se puede hacer minería de otra manera? Me dijiste, Eduardo. Me dijiste que, bueno, contalo vos. Bueno, el diálogo hoy es minería sí o minería no. Ajá. Y todo pasa alrededor de eso. Y Mendoza tiene minería.
Mendoza tiene una enorme minería, lo que no tiene es minería metalífera a gran escala. Sí. Y esa minería metalífera la prohíbe el uso de sustancias tóxicas, la 7722. El Partido Verde lo que busca es todo dentro de la ley 7722. Fuera de la ley, nada. Pero hay un sector minero que es muy importante, Sí. que es la minería de tercera categoría. Sí, Todas las rocas industriales, las rocas de decoración, las rocas de construcción, todo ese enorme mundo de la minería. como está la laja, por ejemplo, que me habías comentado. todo lo que es roca, digamos, para las viviendas, para las industrias, todo eso mueve la economía de una forma que no la mueve la minería metalífera a gran escala, no la mueve la megaminería. Una, son industrias locales, son inversiones nacionales. Dos, generan empleo diseminado. En el año 2016, un estudio de Nación, en la época de Macri, Sí, determinó que la minería de tercera categoría generaba más empleo que la minería, que la megaminería. Pero ¿qué pasa? En la megaminería tenemos una sola ventanilla. El gobernante dice, con la megaminería yo agarro la empresa y el trabajo que tendría que hacer para generar 1000 puestos de trabajo lo hago con una empresa y no lo hago con 200 pymes mineras de inversión nacional que no contaminan en la medida en que contamina la megaminería, una minería que es controlable, que no utiliza sustancias tóxicas, que de esa manera se puede cuidar el recurso hídrico. Hay un mundo ahí dando vueltas, pero hay que trabajarlo. como un terreno que hay que explorarlo. Sí, en realidad creo que es un terreno que se viene explorando desde antes de este desatado, digamos, capitalismo. Me parece que en realidad existía lo que hoy llamamos economías regionales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un trabajo más repartido, es un dinero repartido en el que la sociedad pueda autoabastecerse, que todos compartan la misma riqueza y que no quede todo focalizado en un solo polo que normalmente son monopolios. Eso es más o menos lo que se plantea con ese tipo de actividad. Cuando se cae una empresa minera grande, bueno, acá en el sur lo vimos con Vale, lo vimos con Sierra Pintada cuando se fue a mediados de los 90, queda el descalabro social, queda el descalabro económico. Cuando pasa esto, ahí empezás a reflexionar si realmente la megaminería es buena o no para la provincia. Sí, es verdad. Por eso la propuesta es fomentemos una minería responsable basada en nuestras rocas de construcción, de decoración, agreguémosle valor. Hoy los vagones de tren con nuestras rocas se van a Buenos Aires y ahí le agregan valor y la venden en el mercado y nosotros nos estamos perdiendo ese negocio. Acá nos compran la piedra y la plata la ganan en otros lados. Así es. Entonces ese es el punto, reactivar la producción desde la perspectiva del cuidado del ambiente, porque el ambiente es una estrategia de desarrollo, no es contrapuesto al progreso, al contrario, el ambiente te permite generar empleos, te permite generar energía limpia, desarrollo, te permite generar mejor salud, porque si uno vive en un ambiente más saludable, digamos, genera ahorros en el sistema de salud también. Lo ambiental que propone el Partido Verde es la base de la estrategia de desarrollo y de progreso distributivo y justicia distributiva aquí para la provincia. Esa es la perspectiva. Como decía el senador Romano, unido a la ética, unido a la defensa de los consumidores, unido a la defensa al empleo, unido a todo ese conjunto de cosas que hoy interesan a los mendocinos y que no se están tratando. Como lo estamos viendo, las manifestaciones del área de salud, que el gobierno desoye, lo estamos viendo en el reclamo. Digo, las cámaras del agro, de la industria, están desesperadas, le están diciendo al gobierno reaccionen, no tenemos agua, este verano no vamos a poder regar, lo poco que nos queda lo vamos a perder y no hay reacción. Digo, el Partido Verde propone esto, que el ambiente sea una estrategia de desarrollo, todo lo que se pueda hacer
cuidando el ambiente es mucho más de lo que no se puede hacer cuando lo contaminamos. Jorge, Perdón, sí, generalmente se propone desde ciertos ambientes, digamos, como que hay una contraposición entre lo que es el desarrollo, el progreso y el medio ambiente. Pues yo creo como él que nada que ver. Si no cuidas el medio ambiente no vas a poder de ninguna manera desarrollarte ni progresar como sociedad. así es. También un poco con esta mirada del cuidado de lo que uno tiene, de la apreciación de lo que uno tiene, tanto en riqueza, en oportunidades, en gente, en un montón de cosas. Jorge y Florencia son candidatos muy jóvenes. ¿Qué los llevó a querer incursionar en el mundo de la política? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué les llevó a decir, me quiero involucrar, quiero participar en política? Bueno, yo vengo del 2017 trabajando con el Partido Verde. La iniciativa es el Partido Verde tiene la generación de buscar cosas nuevas y una nueva generación. Yo creo que es algo importante, cuidando el medio ambiente. Sí. Muchos piensan que esto somos contra mineros, todas estas cosas, pero no, buscamos una minería sana. Minería cuidada. Claro, es decir, no buscamos otras cosas, no es que estamos en contra de esto, porque se vive también. Hay cosas que se pueden hacer mediante mucho reciclaje, las cosas que tiramos, inclusive todo puede ser reciclable, se puede comprar, se puede generar trabajo, se puede hacer hasta asfalto también, como plástico. Hay muchas cosas para trabajar con esto y creo que eso es lo que da la iniciativa con el partido. Si yo conozco, esa es la iniciativa de su esto es algo distinto y no es que se busca ser super algo, sino en realidad trabajar para la gente. Yo estoy convencido que si estamos por algo es para responder al pueblo, no ser ídolos de alguien, porque ídolos son cantantes, son actores, jugadores de fútbol. Los políticos tienen el trabajo de trabajar para la gente, no al revés. Acá la política es al revés, la gente trabaja para ellos y creo que esa es la manera que yo me convenzo de poder meterme en política y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, que la gente pueda tener su respuesta y se pueda generar muchas formas de trabajo. Florencia, cuando ves tanta cantidad de tierra que hay en San Rafael y tan cara que está la verdura como legisladora, futura legisladora, candidata, precandidata, ¿te has planteado este desafío que tiene Mendoza? A mí me tiene muy preocupada el tema de los productores. Me parece que deberíamos fomentar más al agro, que deberíamos acompañarlos más, ver el tema de cómo se pueden apalear las heladas, porque hay sistemas que a ver, la inversión inicial se hace una única vez y eso aumentaría en gran medida la producción. Sí, es así, es verdad. El mensaje que le quieren dejar a los sanrafalinos que van a ir a las urnas. Más a los sanrafalinos, a nuestros sectores sería a los tres departamentos. El cuarto distrito. Malargüe y San Rafael. Sí. Poder trabajar con ellos, que lo vamos a escuchar a ellos, vamos a trabajar para ellos, no al revés. No queremos esa política vieja de llegar y sentarse en una banca y estar sentado. Sabemos que es difícil, pero la idea es que queremos lograr el cambio dentro de ellos. Esa es la idea. Los que ahora no tengan esta oportunidad de decir, bueno, hay gente que verdaderamente quiere trabajar para ellos, no al revés. Esa es la cosa que tenemos para todo el sur de Mendoza. Se sientan acompañados por eso. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, Lo que dice Jorge es fundamental porque cuando él habla de los tres departamentos, lo que queremos promover en el partido es trabajar con los concejales en su conjunto. Digo, porque la problemática de San Rafael es la problemática en parte de Alvear también y viceversa. Y Malargüe tiene su problema, pero también están conectados con el problema de San Rafael. Digo, la visión de poder trabajar en cosas comunes. Sí. Digo, muchas veces en los partidos tradicionales el concejal queda ahí estancado, queda a veces solo, queda sin apoyo del partido a nivel regional, provincial, y lo que nosotros queremos hacer es armar equipos técnicos que les puedan ayudar a los concejales, que el concejal como elemento que transita el territorio todos los días también traiga propuestas para la legislatura provincial. Digo, ese es el ida y vuelta que tiene que haber, la gente con los concejales con los diputados con la gente con... Digo,
los concejales de un partido de una región con otras también. Entonces, la idea es esto, integrar, digamos, somos un partido joven, en crecimiento, lo que tenemos que hacer es consolidarnos, y la única forma de consolidarnos es trabajar en conjunto, armar equipo. Por eso queremos dar vuelta a esto, ¿no? Queremos que los concejales se sientan acompañados, se sientan integrados regionalmente. Muchísimas gracias y éxitos para estas elecciones. Bueno, y así desde Barú nos vamos despidiendo. Hemos conocido hoy a los candidatos de este partido, que uno de sus ejes es cuidar la ecología, bueno, ya lo dijeron ellos también, ir en contra de la corrupción, luchar por Mendoza y por todos los distritos que conforman nuestra hermosa provincia, los departamentos, con caras jóvenes y con excelentes propuestas. Hasta cualquier momento, y esta noche viene nuestra nota gráfica en Información Ciudadana. Los espero.